Bien, buenos días. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer hoy desde el versículo 32 hasta el 45. Adelante, Hila. Amén. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío dado, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Un rescate por muchos. Allí, muy bien. Bienvenido, Víctor. Bien, pues... Bien, si os fijáis en este texto que acabamos de leer, las Biblias que suelen poner títulos, ¿no? Aquí en la versión que tenemos, pues también aparecen dos títulos, ¿no? El primero de todos es: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Fijaos en la palabra nuevamente, ¿no? Eso significa otra vez, ¿no? Es decir, que aquí vemos cómo Jesús les dice claramente a sus discípulos lo que le va a pasar. ¿Y qué es lo que le va a pasar? Pues él va a cumplir la misión para la que había venido. Es decir, él tenía que dar la vida como sacrificio por nuestros pecados. Y eso le iba a costar mucho, eso iba a ser un gran sufrimiento, ¿no? Una tortura. No sé si habéis visto la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que es la más explícita, ¿no?, en cuanto a los sufrimientos que pasó Jesús, pero podríamos decir que es bastante realista, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? Y fijaos que Jesús claramente anuncia a sus discípulos lo que le va a pasar. Y no es la primera vez que lo hace. Esto ya lo habíamos leído con anterioridad, cómo Jesús le dice a sus discípulos que él iba a ser apresado, humillado, se iban a burlar de él, lo iban a golpear, lo iban a azotar y lo matarían. Pero después, al tercer día, resucitaría, ¿no? Bien, ¿por qué pensáis que Jesús quiere que sus discípulos sepan lo que le va a pasar? Es para que, porque es que pues, todo lo que ha pasado, como leído, ellos
siguen olvidando cosas por las cuales él vino, sí, que era pues, para sacrificarse él por los pecados de la humanidad. Entonces ellos como que seguían olvidando que iba a ser de esa manera, que iba a ser diferente. Entonces volvía y les aclaraba, porque aquí decía que ellos iban como asombrados y con miedo. Entonces él como que sentía eso y volvía como a recordarles que esa era la forma que iba a suceder, como preparándolo. Ese es un punto interesante porque vamos a ver a lo largo de todo el tiempo que los discípulos están con Jesús, ya lo hemos ido observando en la lectura del Evangelio, que ellos no entienden. Ellos, como los judíos en esa época, tenían un concepto de Mesías como un rey conquistador, ¿no? Que él vendría para liberar a la nación de Israel de la opresión romana y levantar a la nación y llevarla a su gloria, ¿no? Y también establecer, ¿no?, en esa obra conquistadora, establecer el reino de Dios en la tierra y reinar para siempre, ¿no? Ese es el concepto de Mesías que tenían. Entonces, estos discípulos que seguían a Jesús de cerca, ellos creían que Jesús era el Mesías. Y creían bien, ¿no? Habíamos comentado ya la confesión de Pedro en representación de los discípulos, cuando Jesús les pregunta en el capítulo 8, ¿no?, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús confirma esa afirmación, ¿no? Dice que eso es así y que Dios mismo se la había revelado. Y que sobre eso, sobre esa roca, sobre esa afirmación, Jesús iba a construir su iglesia, ¿no? Entonces estaban en lo cierto, pero no entendían que el Mesías tuviese que sufrir y morir. Entonces es posible que ellos pensaran, bueno, aquí Jesús nos está hablando en parábolas, de una forma metafórica. De hecho, a veces vemos como ellos lo comentan, dice, ¿qué sería aquello de morir?, ¿no? En una ocasión Pedro le dice a Jesús, no, que eso no te pase, ¿no? Parece que entendiéndolo de forma literal, ¿no? Bien, entonces vemos que en ellos hay incomprensión, pero Jesús quiere que ellos lo sepan, quiere ponerles de sobreaviso, ¿no? Después entenderían cuando ya sucede todo, ¿no? Ahora, el hecho de que Jesús le diga esto a sus discípulos y lo haga reiteradamente, podemos ver aquí a alguien que es consciente de la misión que ha venido a cumplir y de todo lo que le va a pasar. Claro, él sí sabía todo lo que le iba a pasar. O sea que el hecho de que Jesús muriera no es algo que a él le pilló de sorpresa y como que el plan salió mal y entonces lo han matado, ¿no? Lo han cogido y lo han matado. No es como a veces se piensan, bueno, Jesús fue un buen hombre que quiso ayudar a los más necesitados, pero cuando Roma o los judíos dirigentes se enfadaron por eso, pues finalmente lo llevaron a la cruz y lo mataron. Y no le dejaron hacer lo que él quería hacer. Esa no es la realidad, ¿no? Vemos a un Jesús que sabe a lo que ha venido, ¿no? En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús, poniendo esta ilustración del pastor con sus ovejas, él dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? Y él dice también, este mandamiento he recibido de mi Padre, ¿no? Entonces aquí tenemos a un Jesús que es plenamente consciente de a lo que ha venido. ¿Y a qué había venido? ¿Cuál era su misión principal? Dar la vida. ¿Pero por qué dar la vida?
porque esa era la única forma posible en la que podíamos ser salvos. ¿Y eso cómo puede ser? Bueno, pues la Biblia nos presenta esta realidad, que todos hemos pecado, que el pecado es tan grave para Dios que su justicia demanda que se pague, que haya muerte, ¿no? El pecado se paga con la muerte. Todos nosotros, por haber pecado, mereceríamos que Dios nos condene. Pero Jesús lo que ha hecho, lo que Dios ha hecho por amor a nosotros, porque Él no quiere condenarnos, aunque eso es lo que merece el pecador, eso es lo que merecemos, lo que Él ha hecho es Él recibir en su propio cuerpo, en su propia carne, la condena que nosotros merecemos. De esa manera Dios puede perdonar nuestros pecados, porque ya se ha hecho justicia. Alguien ha pagado. Ahora, Jesús era el único que podía pagar por los pecados de todos. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué yo, por ejemplo, no podría pagar por los pecados de mi hermano? Porque el ser humano, por naturaleza, es pecador. Su naturaleza pecaminosa no puede, porque el único que no tenía pecado era el Señor Jesús. Ahí está, ¿no? Es que Jesús como hombre, lo que nos presenta el Evangelio es que Él ha sido el único hombre que jamás pecó. Yo no podría pagar por los pecados de nadie porque yo he pecado. Yo tendría que pagar por mis pecados. ¿De qué manera? Con la muerte, ¿no? Cuando hablamos de la muerte, porque claro, todos nosotros vamos a morir, ¿no? El cuerpo que tenemos es un cuerpo que está sentenciado a morir, ¿no? A no ser que nos toque vivir la venida de Jesús, ¿no? Y Él nos recoge y nos transforme, ¿no? Pero si no, todos vamos a morir. Pero cuando hablamos de muerte, ¿no? De muerte por el pecado, hablamos de la muerte de nuestro cuerpo y hablamos de la muerte que va más allá de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de condenación, ¿no? Por haber pecado, estamos hablando de condenación y separación de Dios, ¿no? Estamos hablando de no solamente morir en nuestro cuerpo, sino después ir a la condenación, ¿no? Jesús lo llamó el infierno. Cuando Jesús murió, nos dice la Biblia que Él descendió a las partes más profundas de la tierra, como haciendo alusión de que Él fue al infierno, ¿no? Jesús fue a lo más hondo de la condenación, ¿no? Que merece el ser humano por su pecado. Él recibió nuestra condena. Entonces, Él había venido a eso. Él había venido a ocupar nuestro lugar. Sabemos que la historia no acaba allí, ¿no? Sabemos que Jesús, victorioso, se levantaría de la muerte, ¿no? Prometiendo también resucitar un día a todos los que mueran en Él. Es decir, a todos aquellos que reciban lo que Él ha hecho, reciban su salvación, a todos aquellos sobre los que se aplica su sangre, su sacrificio en la cruz, ¿no? Bien, entonces Jesús era muy consciente de lo que había venido y aquí se lo dice claramente una vez más a sus discípulos. Versículos 33 y 34, ¿qué palabras utiliza Jesús para describir su tormento y su muerte? El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. ¿El 34? Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fijaos de qué forma tan descriptiva y tan certera también Jesús describe lo que le va a pasar, porque dice, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, es decir, está hablando de la autoridad judía, ¿no? Que desde el principio se mostraron enemigos de Jesús, que le rechazaron,
Entonces Jesús dice que él iba a ser entregado a la autoridad judía, que ellos le condenarían a muerte, ¿no? Ahí veremos el juicio clandestino que le hacen a Jesús, pero sin embargo ellos no tenían el permiso de matarle. Para eso tenían que pedírselo a Roma. Entonces le condenan a muerte y le llevan al representante romano, que era Poncio Pilato, y por eso dice aquí, le entregarán a los gentiles. Los romanos que no eran judíos eran llamados gentiles, ¿no? Fijaos cómo Jesús va describiendo todo, ¿no? Le entregarán a los gentiles, le escarnecerán. Escarnecerán, ¿qué significa? Significa romper, escarnecer, desmenuzar, no sé. No es lo mismo escarnecer que cuando hablamos de ¿cómo es esa palabra? Encarnecido, ¿no? No es lo mismo. Escarnecer tiene que ver con burla, ¿no? Escarnio, ¿no? Escarnio es burla, desprecio, deshonrar a alguien. ¿No lo has oído nunca? No, esa palabra. Sí. La palabra escarnio. ¿De dónde es? Una palabra castellana. No sé de dónde viene, no sé si vendrá del latín, imagino. No lo sé. Sí. Entonces aquí Jesús está diciendo que se burlarán de él, lo humillarán. Escarnio también tiene que ver eso con humillar, ¿no? Lo humillarán, lo deshonrarán públicamente, le azotarán, que fue exactamente lo que pasó, ¿no? Fijaos cómo Jesús está describiendo todo lo que le iba a pasar, ¿no? Ahora, cuando Jesús dice que le azotarían, el azote romano era un castigo muy cruel, ¿no? El azote romano estaba compuesto por tiras de cuero que en el extremo tenían algunas bolas de acero y otras de las tiras tenían huesos afilados, ¿no? Trozos de huesos afilados. Entonces eso cuando golpeaba, a la misma vez hacía hematomas con las bolas de acero y también con los huesos pues rajaban, ¿no? O enganchaban. Entonces fijaos el tipo de castigo que era. De hecho, hay personas que morían en la flagelación, ¿no? O sea, en ese látigo no todos sobrevivían. El castigado pues perdía mucha sangre y recibía muchos golpes. Entonces, aquí Jesús estaba anunciando lo que le iba a pasar, ¿no? Dice, se burlarían de él, le humillarían, le azotarían. Fijaos en lo que viene a continuación. Escupirán en él, ¿no? Y le matarán. En otro lugar, Jesús dice que le crucificarían, ¿no? Jesús sabe qué tipo de muerte le esperaba. Y la muerte en la cruz era la peor muerte que se podía recibir. Era una muerte lenta, dolorosa, en el que el condenado moriría por asfixia, ¿no? Por la posición en la que estaba, donde además le iban a clavar las manos, los pies, ¿no? Una muerte horrible. Tanto era así que no era permitido que un ciudadano romano que hubiese cometido un crimen digno de muerte muriese de esta manera. Lo decapitarían, lo matarían de otra forma, pero por ley no podía ser crucificado. Este tipo de muerte estaba reservado para los peores criminales, ¿no? Y tenían que ser extranjeros o esclavos, ¿no? También los esclavos que se habían escapado, que habían hecho algo digno de muerte, podían morir de esta manera, ¿no? Entonces Jesús anuncia todo lo que le iba a pasar a él. Este era el pago necesario para nuestra salvación. Así de grave es el pecado para Dios.
A veces no nos damos cuenta de esto. Pensamos que pecamos y podemos salirnos con la nuestra. O que como no hemos cometido una violación o un asesinato, o no hemos robado, o si lo hemos hecho no ha sido atracar un banco, pues entonces pensamos que, bueno, sí, hemos pecado, pero es poca cosa. Pero para Dios, cuya naturaleza es santa, Dios es perfecto en pureza, en todos los sentidos, todo tipo de pecado es considerado una rebelión contra su santidad, una rebelión contra Él. Y así de grave es para Dios. Todo pecado merece la muerte, merece la condena. Pero Dios amó tanto al mundo, como leemos en Juan 3:16, que entregó a su Hijo para esto, para que Él recibiera la condena que nosotros merecemos. Y Jesús sabía que venía esto. Él vino para salvarnos. Y este era el único medio posible para hacerlo. Dar la vida por nosotros. Muerte expiatoria en la cruz. La palabra expiatoria significa que un tercero paga por la culpa, ¿no? Es como que yo rompo los platos, pero un tercero paga, ¿no? A eso hace referencia la palabra expiatoria, ¿no? Y esa es la muerte de Jesús, muerte expiatoria. El justo paga por los injustos, el santo por los pecadores, el que no tenía culpa, el inocente, por los pecadores, ¿no? Por los culpables. Bien, pues aquí tenemos una vez más a Jesús describiendo lo que le iba a pasar. En el versículo 32 vemos que dice que estaban subiendo a Jerusalén, ¿no? Se estaban de camino a Jerusalén, ya estaban acercándose a la ciudad. Vemos que era la época de la Pascua. Estaba acercándose esa festividad tan importante para los judíos, y Jesús, junto con sus discípulos, como hacían muchos en Israel, en lo que era la provincia romana de Palestina, pues acudían a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua. En la Pascua, un cordero era sacrificado. Las familias mataban un cordero y en la noche pascual pues lo comían en familia, lo asaban, lo comían junto con panes sin levadura y hojas amargas, ¿no? Así es como estaba estipulado. Eso lo habían estado haciendo por años, ¿no? Eso estaba así escrito en la ley. Y ese cordero sacrificado y muchos otros sacrificios que se hacían, pues el simbolismo era que por el pecado de la nación, de la gente, pues se mataba un animal pidiéndole a Dios que aceptara la muerte de ese animal en lugar de la gente, ¿no? La del pueblo. Una muerte sustitutoria, ¿no? Dios lo había estipulado así porque esto estaba proféticamente anunciando lo que iba a pasar. Porque realmente un animal no puede quitar nuestros pecados, ¿no? Pero Jesús, como hombre, en representación de la raza humana, perfecto, sí que lo iba a hacer, ¿no? Bien, entonces es precisamente en la Pascua donde Jesús iba a morir. Es precisamente en esta fiesta donde se mataba el cordero, donde Dios había escogido que su cordero, ¿no?, su sacrificio, el sacrificio verdadero, perfecto, que sí que serviría para el perdón de nuestros pecados, tomara lugar, ¿no?, en la fiesta de la Pascua. Y se estaba aproximando, y Jesús se estaba dirigiendo con sus discípulos cerca de la Pascua a Jerusalén, y claramente, una vez más, les explica qué es lo que le iba a acontecer.
Bien, fijaos que en los versículos siguientes, que también los hemos leído, del 35 en adelante, tenemos una petición que 2 de los discípulos le van a hacer a Jesús, que nos muestra nuevamente la incomprensión de ellos en cuanto a lo que Jesús les estaba anunciando que le iba a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que los discípulos y muchos de los que seguían a Jesús esperaban que acontecería de forma inminente en Jerusalén? Bien, pues seguramente que allí Jesús sería proclamado rey, ¿no? Por eso vemos, y lo veremos un poquito más adelante en el capítulo siguiente, que cuando Jesús entra a Jerusalén, o cuando está un poco antes de entrar en el camino, pues que empiezan a arrancar ramas de palmeras, ¿os acordáis de ese? Y a aclamar a Jesús como rey, y a tender los mantos. Jesús se sube en el burrito, ¿no? Y la gente empieza, la multitud, ¿no?, a clamar y exclamar, ¿no?, que aquí viene el Mesías, el rey que estábamos esperando, nuestro Salvador, ¿no? Entonces, probablemente esto es lo que tenían los discípulos en mente, ¿no? Jesús viene a Jerusalén, estamos llegando a la ciudad, precisamente en esta festividad tan importante donde hay tantos que vienen de toda la nación. Se reúnen los judíos aquí en la capital, y aquí el Mesías, que ya ha estado durante 3 años haciendo muchas obras milagrosas, demostrando su poder, ¿no?, enseñándonos acerca del reino de Dios, pues ahora aquí ya sí que se va a proclamar rey y comienza su gloria, ¿no? Entonces así se dirigían a Jerusalén. Jesús les está explicando que eso no es lo que va a pasar, pero ellos no lo entienden, ¿no? Ahora, 2 de los discípulos, con esto en mente, se acercan a Jesús para hacerle una petición. ¿Qué es lo que le piden? Lo hemos leído. Juan y Jacobo, ¿qué le piden a Jesús? Lo que me llama la atención es que dice en tu gloria. En tu gloria no creo que se refiera en tu gloria a un reino terrenal. Ellos ya eran conscientes al decir esto. Yo creo que no. Los judíos esperaban del Mesías que estableciese el reino de Dios en la tierra. Entonces seguramente esperaban que Jesús fuese proclamado rey, comenzase a reinar en el mundo y estableciese el reino de Dios. ¿Y eso le podían llamar gloria? Claro. Eso sería su gloria. Ajá. Entonces la petición que le hacen, ¿cuál es, Jaime? ¿Cuál has dicho? Uno sentado a la derecha y el otro a la izquierda. Así es, ¿no? Se acercan a Jesús, están pensando algo grande va a pasar, ¿no? El rey va a comenzar a gobernar, y aquí vuelve la gloria de Dios a la nación, una gloria que ellos habían leído que la nación había tenido en la época de Moisés, ¿no?, pero que esta vez iba a ser de forma permanente y extraordinaria, y que abarcaría todo el mundo, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a pedirle algo, ¿no? Se acercan a Jesús, lo toman aparte y le dicen, Jesús, queremos que nos concedas algo. Bueno, ¿qué queréis? Pues que cuando estés en tu gloria, cuando comiences a reinar, que yo esté a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Jacobo y Juan eran hermanos de sangre y eran de los 12, eran de los apóstoles, ¿no? Ahora, ¿qué significa esta petición? ¿Qué le están pidiendo con esto de estar a la derecha y a la izquierda? O sea, como de tener un grado sobre los demás. Estar por debajo de Jesús es de estar por encima de los otros. Ajá. O sea, como de tener un cargo más que los demás. Ajá. Por eso es que lo reprende también. Después lo reprende. Los va a reprender Jesús. Sí. También podría ser que no querían separarse de él. Ajá. Querían acompañarle hasta el último momento. Ajá. Ir con él donde vaya él. Ajá. O querían que él les dé una preferencia a ellos. Sí. En español tenemos una expresión parecida, que es estar a la mano derecha, ¿no? Dice, el que está a la mano derecha ¿no?, del presidente o de alguien que tiene cierta autoridad, ¿no?
¿Qué significa? Pues que después del presidente, después del que manda, ese es el que el que reparte el bacalao. Claro, ese es el jefe después del, ¿no? Entonces, esta petición representaba eso, ¿no? Representaba autoridad, ¿no? Le estaban pidiendo a Jesús ser la máxima autoridad después de él, ¿no? Estaban diciéndole, Jesús, sabemos que tú vas a empezar a reinar, ¿no? Tú eres el Mesías, creemos que esto es algo inminente, ya llega tu gloria, ¿no? Y queremos que nos concedas esto. Nosotros, pues, hemos estado contigo en estos años, tú nos nombraste apóstoles, ¿no? Además, los 3 apóstoles más cercanos de Jesús eran Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan no tomaron a Pedro, lo dejaron un poco, fueron a sus espaldas, ¿no? Pero... A ver si les iba bien, claro. Lo que ellos pensaban hacer. Ajá. Pero eso es lo que le estaban pidiendo. Le estaban pidiendo autoridad. Le estaban diciendo, nosotros queremos que ahora que tú comiences a gobernar, que nos concedas autoridad. Que nos concedas ser la máxima autoridad después de ti, ¿no? Que... canciller y un... Claro, el ministro de Justicia y el ministro de Interior y el ministro de... Claro, eso es lo que le están pidiendo, ¿no? Ajá. Ahora, fijaos que esto lo hacen aparte, ¿no? No lo hacen con el resto de los discípulos, sino que toman a Jesús aparte. En el Evangelio paralelo, en Mateo, porque esto también está registrado en Mateo 20, nos dice que los discípulos se acercan a Jesús con la madre. O sea, van con su madre, con la madre de los discípulos. Es como... ¿Con la madre de Jesús? No, con la madre de los discípulos. La madre de Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos de sangre. Y acuden con su madre a pedirle esto a Jesús, ¿no? Por eso madre de Jesús también. Ajá. No es que son hermanos de él. Pero no son hermanos de Jesús. No, Zebedeo, hijo de Zebedeo. Jacobo y Juan son hermanos entre ellos, pero no hermanos de Jesús. Jesús tenía otro hermano de sangre por parte de María, que se llamaba Jacobo también. De hecho, cuando este Jacobo muere, porque va a morir en la historia temprana de la Iglesia, por Herodes, como mártir, el otro Jacobo va a ocupar su lugar, ¿no? Y el otro Jacobo es el que escribe la carta de Santiago, que tenemos en la Biblia, ¿no? Va a ocupar un lugar de pastoral dentro de la iglesia primitiva, ¿no? Bien, entonces esto es lo que le están pidiendo. El otro Jacobo es el que muere como mártir. El que muere como mártir es este. Es este, el que sí. pide la... Ajá. Claro, sí. Y el que toma el lugar es el otro, el sí. que era hermano de Jesús realmente. Claro, por parte de María. Que ese otro Jacobo, junto con los hermanos de Jesús tuvo más hermanos, ¿no? María tuvo más hijos. Nos lo relata el Evangelio, ¿no? Pues ese otro Jacobo y esos hermanos, durante el ministerio público de Jesús, ellos no creían en él. No creían que Jesús fuera el Mesías, ¿no? Nos lo dice también el Evangelio. Por ejemplo, lo vemos eso en el capítulo 7 de Juan, ¿no? Pero cuando Jesús resucita, se presenta a sus hermanos, ¿no? Y allí ellos creen, ¿no? Se dan cuenta de que, oye, nuestro medio hermano de sangre es el Mesías, ¿no? Es el Hijo de Dios, ¿no? Y se van a convertir en la iglesia primitiva, pues van a estar en el liderazgo de la iglesia, ¿no? En la pastoral. Bien, pues esto es lo que le piden Jacobo y Juan a Jesús, ¿no? ¿Cómo responde él? Versículo 38. Dice, entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Uh-huh. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Uh-huh. Lo primero que les dice es, no sabéis lo que pedís, ¿no? No sabéis lo que me estáis pidiendo,
de lo que estáis hablando. ¿Y qué significa la pregunta que Jesús hace a continuación? Me parece un poco enigmática. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Qué significa eso? De beber el vaso, creo que cuando le dice él mismo al Padre que si podía pasar esta copa, ya le hablaba del sufrimiento, de todo lo que él sabía, todo lo que él venía relatando atrás. Claro. O sea, ¿estás dispuesto? ¿Quieres que te coloque en esta posición, como que no seas loco? O sea, tienes que hacer, o sea, mira lo que yo te estoy diciendo que voy a pasar. Ajá. ¿Estás dispuesto a esto? Ajá. O sea, es como que entre parafrases le está Sí. diciendo, creo. Claro. Y el bautismo no lo tengo claro. Ajá. Claro. Como es en la posición de él, nadie puede ponerse en la posición de él por lo que iba a suceder, o sea, ellos no estaban conscientes de todo el... O sea, aparte de que los pusieran en ese cargo, todo lo que conlleva estar en ese cargo, ¿no? Como que Esto hay más cosas como que que no no podía. pueden, uno solo puede hacer por uno mismo y además ellos no pueden hacer por él también, ni como cualquiera, ni menos con lo que él dice en este caso. Ajá. Yo diría que ambos, el vaso y el bautismo, hacen referencia a lo que Jesús iba a pasar, ¿no? Lo que justo les acababa de anunciar. El vaso lo vemos cuando está allí en el Monte de los Olivos, ¿no? Que le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, ¿no? Este cáliz. Y el bautismo sería su bautismo de sangre, ¿no? En alguno de los escritos de los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo, hace referencia a ese bautismo de sangre de Jesús, ¿no? Jesús literalmente quedó bañado en su propia sangre, ¿no? Entonces, Jesús le está preguntando a los discípulos, bueno, ¿queréis esos cargos? ¿Queréis autoridad? ¿Vosotros estáis dispuestos a pasar por el sufrimiento por el que yo voy a pasar? Eso es lo que Jesús les está preguntando, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros? ¿Qué podemos aprender aquí en cuanto a la relación que hay entre la autoridad delegada de Dios, la autoridad espiritual, y nuestra disposición a sufrir por hacer la voluntad de Dios? ¿Qué relación creéis que hay entre ambas cosas? ¿Creéis que están relacionadas, que hay un vínculo entre estas dos cosas o qué pensáis? ¿Se entiende la pregunta? Yo no lo entiendo mucho. Vale, la voy a poner así. ¿Creéis que Dios delega su autoridad de una forma mayor sobre aquellos que más dispuestos están a sufrir por hacer su voluntad? Sí. ¿Se entiende la pregunta de esa manera? Ajá. Dice que él delega a los que están más, mejor dicho, aptos para servirle y seguirle a él. Ajá. Yo digo que sí. Ajá. O sea que este es un principio interesante que podemos aprender aquí, y es que Dios delega su autoridad espiritual, ¿no? Podríamos decir, en gran medida sobre aquellos que están dispuestos a sufrir, incluso a dar la vida, si es necesario, por hacer su voluntad, por servirle, ¿no? No sobre personas comodonas que lo que están buscando es la gloria, pero no el sufrimiento que pueda conllevar, ¿no? No sobre aquellos que lo que quieren es mandar, lo que quieren es la riqueza, ¿no? Que pueda venir, la posición, ¿no? Y eso es todo lo que buscan, pero cuando toca sufrir, cuando toca sacrificarse, cuando toca, pues ahí dice, oye, yo esto no... No aguanto. Claro, no lo quiero, ¿no? Ajá. Bien, entonces es un principio muy importante, ¿no? Que podemos resaltar de esta pregunta que Jesús les hace. Ahora, ¿cómo responden los discípulos a la pregunta de Jesús? Ellos dijeron, podemos. Podemos, ¿no? Jesús le dice, ¿podéis pasar por esto? Ellos dijeron, podemos. ¿Creéis que los discípulos entendían a lo que se refería Jesús? No. Probablemente no. Ajá. Tampoco creo que sabrían de que
eso le iba a pasar a él. Pero bueno, él les iba diciendo, pero como verdaderamente los discípulos eran un poquito olvidados, un poquito como que despistados, todo lo que andaba haciendo Jesús, ya para la primera vez hacían toda la multiplicación de los panes, ya vea, para la otra ya como que seguían desconfiando. Entonces aquí también es igual que ellos pensaban que no va a llegar hasta ese extremo Jesús. O quizá que Jesús estaba hablando en parábolas, ¿no? Como Jesús muchas veces hablaba así, con símbolos, con ilustraciones, ¿no? Porque quizá pensaban que esa muerte, todo eso, pues era como algo metafórico, ¿no? No sabemos hasta qué punto ellos lo verían, pero sí que vemos bastante incomprensión, ¿no? Confusión de alguna manera. Es que todavía no creían realmente tal cual que él iba a morir. O sea, él se lo estaba diciendo, voy a morir. Voy a morir así. Y ellos como que sí, o sea, todavía no lo creían. Y ahorita lo que estaba tú hablando, yo pensaba en algo, ¿no? Voy a regresar aquí a donde dice nuevamente Jesús anuncia su muerte. Antes de proseguir acá. A lo que conversaba y leíamos, analizaba, ¿no? Y pensaba y decía, ¿esto es aplicable a nosotros? ¿Y hasta qué punto y en dónde? O sea, porque ¿en dónde puedo aplicar yo esto en mi vida? Lo que hablaba atrás, ¿no? Que cuando Jesús le dice que lo van a escupir, que lo van a... ¿es aplicable a nosotros? O sea, ¿hasta dónde? Sí, o sea, claro. realmente que voy yo por la calle y que la gente nos escupa, claro. o que venga y nos caigan a palazos, o sea, en la actualidad ¿a qué se referiría esto? Esa es una buena pregunta. La aplicación primera y más directa, yo diría que es la que hemos dicho, ¿no? Que es que esto, ¿cómo se aplica a nosotros? Pues sabemos que Jesús pasó por todo esto para nuestra salvación. Entonces, creyendo, recibimos el perdón de nuestros pecados, ¿no? Somos salvos. Pero otra forma de aplicarlo, que es más por donde tú vas, ¿no? Es que nosotros como discípulos de Jesús debemos saber que si Él pasó por el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios, eso es lo que nosotros también podemos esperar como discípulos de Jesús para cumplir con la voluntad de Dios. Es decir, que hacer lo que Dios nos ha mandado, seguir a Cristo, no siempre va a ser fácil. A veces, claro. Él lo dijo que si a mí me pasó esto, a ustedes también les pasará. De hecho, Jesús lo dijo así, dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es decir, que si somos discípulos de Jesús, podemos esperar que en nuestro caminar con Cristo, en nuestra vida, encontremos oposición, encontremos burla, humillación, encontremos hasta persecución. En algunos lugares, a los discípulos de Jesús los matan, ¿no? Y mueren como mártires, ¿no? Y, sí. De hecho, en el 39 les dicen que ellos van a pasar por algo similar. Claro, exactamente. Casi todos los discípulos de Jesús, en el primer siglo, los apóstoles y muchos otros, murieron como mártires, ¿no? Claro, pasaron por esto. Pero por otro lado, si os acordáis, en una de las ocasiones que esto lo habíamos visto, en la que Jesús anunció lo que le iba a pasar, cuando Pedro le dice, no, que esto no te pase, Señor, ¿no? Entonces Jesús le da la siguiente aplicación. Le dice, mira, todo el que me quiera seguir, todo el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, ¿no? Entonces, otra forma de aplicarlo es decir, bueno, sí, como discípulos de Jesús podemos esperar tanto el rechazo y la oposición de personas como el sufrimiento por seguir a Jesús, pero también Dios espera de nosotros que estemos dispuestos a morir diariamente a nuestro yo. Es decir, a renunciar a mí mismo, a mi propia voluntad, a mis apetencias, a mis deseos personales, a mis sueños, por seguir a Cristo. Es decir, cuando lo que a mí me apetece, lo que yo quiero, lo que yo deseo, va en contra de lo que Jesús quiere de mí,
de lo que Jesús me ha enseñado, entonces Dios espera que vaya a la cruz, que muera a mí mismo, para poder seguir a Cristo, ¿no? Entonces esta es una aplicación de lo que Jesús está diciendo. Se trata del discipulado de Jesús, ¿no? A eso es a lo que Él nos ha llamado. Bien, entonces los discípulos que le han hecho esta petición, Jesús le pregunta si están dispuestos a sufrir como Él va a sufrir. Ellos dicen sí, seguramente sin entenderlo bien, y Jesús les dice, bien, pues entonces eso es lo que tendréis, ¿no? Beberéis del vaso del que yo bebo y seréis bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado. Que la historia nos dice qué es lo que les pasó, ¿no? Ajá. Bien, pero Jesús va a aprovechar esta situación para transmitir una de las enseñanzas más importantes del discipulado de Jesús, que está muy relacionado con lo que estábamos hablando, ¿no? Jesús va a utilizar esto para enseñarnos a sus discípulos qué es lo que Él espera de nosotros como discípulos. Vamos a leerlo. Fijaos, primero de todo, ¿qué sucede en el versículo 41 cuando se enteran los otros apóstoles? Pero ahí, ¿no? Antes de eso, Él les dice a ellos que, o sea, esa posición debajo de Él, o sea, como de Él no la da el Padre, o sea, Él Claro. dice, yo vengo por Él, pero yo tampoco puedo decir ustedes eso. Claro. Y ellos comenzaron a enojarse. ¿Quiénes? Pues el resto, ¿no? Los 10, Los ¿no? 10, lo que quedaban. Ajá. O sea que Jacobo y Juan, que eran de los 12, ¿no? De los 12 apóstoles, habían ido, como decíamos, aparte, ¿no? O sea, escondidas, detrás de los demás, a pedirle esto a Jesús. Claro, después los otros se enteran, ¿no? ¿Y cómo reaccionan? Se enfadan, ¿no? Dice, ¿qué pensarían? Bueno, vosotros que queriendo aquí sacar ventaja, queriendo subir escalones y estar por encima de nosotros, ¿no? Ahora, ¿por qué se enfadarían ellos? Tal vez porque ellos deseaban lo mismo. Tal vez porque ellos antes también habían hecho algo parecido. Porque antes que en el 8 que habíamos visto que ellos también hicieron como, y dieron a entender eso a Jesús, y Él dijo, no, el que quiera estar por encima, en realidad, si me siguen, van a estar por debajo del resto. Habían estado discutiendo, esto lo vemos justo aquí. Fíjate, ¿quieres leer ese versículo del capítulo 9, el 33? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Fijaos, ¿no? O sea, ya los discípulos con anterioridad habían estado discutiendo entre ellos, bueno, oye, cuando Jesús comienza a reinar, ¿qué posición vamos a tener cada uno, no? Y entre ellos ya lo habían estado hablando y discutiendo por eso, ¿no? Ajá. Eso es lo que vimos en el capítulo 9, ¿no? Bien, entonces los discípulos se enfadan, ¿no? Se enfadan con Jacobo y Juan. Y aquí es cuando Jesús los va a reunir a todos y les va a transmitir esta enseñanza tan importante. Versículos 42 al 45. Vamos a leerlos una vez más. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarles aquí? Que no es como el que... O sea, que no es que ellos... Que el reino de Dios funciona de una manera muy diferente a lo que ellos conocían o pensaban. ¿De qué manera? En este sentido. No tener poder sobre los demás, sino que es el don de servir. Ya lo está diciendo, porque Él nos iba a servir para los demás.
Que quiera ser el primero, que vaya el último. Eso. Él le gustaba. El reino humano no es así. Ajá. O sea que ellos estaban pidiendo posición, pidiendo autoridad, poder, ¿no? Y Jesús les explica que en su reino las cosas no funcionan como en este mundo, ¿no? Fijaos que Jesús hace una comparación, ¿no? En el versículo 42. ¿Qué es lo que... ¿De qué les habla Jesús? De los gobernantes, y que los gobernantes se enseñorean de las naciones, ¿no? Como que las toman y hacen lo que quieren con ellas, pues colocándose por encima. Ajá. Fijaos en esa palabra, ¿no? Se enseñorean, ¿no? Se enseñorean es que ellos se ponen como los señores, es decir, los que mandan, ¿no? Los gobernantes, pues en el mundo, y ahí podríamos meter tanto gobernantes de países como gobernantes de empresas, gobernantes de lo que sea, ¿no? Pues ellos se ponen como los que mandan, ¿no? Ellos son los jefes, los señores, ¿no? Y como tal, ¿qué nos dice? Que ejercen potestad, ¿no? Es decir, se dedican a mandar, ¿no? Llevan a cabo su autoridad como los jefes, mandando, dando órdenes, y así funciona en este mundo, ¿no? Ellos están por encima y los demás por debajo, ¿no? Esta es la... Ellos dan orden y los de abajo obedecen. Ajá, claro. Pero, en el versículo 43 aparece un pero. ¿Qué dice allí Jesús? Pero no será así entre vosotros. Pero no será así entre vosotros. ¿Podríamos decir entonces que Jesús está cambiando la forma en la que se hacen las cosas? Es decir, está diciendo que, como decíais, ¿no? Que en su reino la autoridad no se desempeña de esa manera como se hace en este mundo. Fijaos, por lo general, la gente busca eso, ¿no? Esa es la mentalidad del ser humano. Uno quiere subir, ¿no? Uno busca ¿qué? Busca poder, busca dinero, busca posición, busca escalar y estar por encima, ¿no? En una empresa, en un club, en el país, en donde sea, ¿no? Y eso pues trae mucha rivalidad, ¿no? La gente se pelean, se pisan unos a otros, que era un poco, aquí vemos una especie de traición, ¿no? Que estaban haciendo Jacobo y Juan a los otros discípulos, ¿no? Entonces uno busca subir en la escalera, ¿no? Escalar y estar por encima. Eso es lo natural del ser humano. Y Jesús está diciendo, en mi reino funciona al revés. ¿De qué manera funciona en su reino? ¿Qué es lo que Jesús dice a continuación? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Y el siguiente? Y en el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Entonces, ¿creéis que Jesús aprueba nosotros como sus discípulos que tengamos ese tipo de actitud que se ve en este mundo de yo quiero ser el que manda, yo quiero ser el que está por encima, el que tiene el poder, la posición? ¿Creéis que ese tipo de ambición es algo que Jesús aprueba de nosotros como sus discípulos? No. La ambición no. Las palabras están muy correctas. La ambición, la actitud, o sea, haciéndolo desde ese punto de vista, que la persona lo quiera hacer por ego, por el egocentrismo, porque quiera brillar la persona, ahí está totalmente errado. Pero si siempre viene alineado y quiere estar mostrando de que lo que se hace para la gloria y que el reino siga avanzando, es el Señor el que siempre lo va a seguir llevando adelante. Porque las puertas siempre las abre Dios.
no es el hombre, de mi punto de vista. Ajá. ¿Cuál es el tipo de actitud que Jesús espera de nosotros como sus discípulos en relación a esto? Servir. Es que cuando él habló o sea, como que lo que esperaba de la gente era que tuviera fe y amar al prójimo. Y ahí ya usted, esa es la base. Ya define todo, porque cuando uno ama a alguien, uno no quiere ponerse encima de él, uno antes le sirve a esa persona. Trata de hacer lo mejor para que esté bien esa persona. Así es. Y dice, pues, dice que amen a todos, ¿no? Entonces, con el prójimo, con el que sea. Entonces, es el don de servir y tener una fe, pues, grande. Claro. Ahora, pensad en el impacto que estas palabras tenían que producir en los oídos de sus discípulos, ¿no? Jesús les está diciendo, mira, lo que yo espero de mis discípulos no es que quieran ser los que están arriba, los que mandan, sino que quieran ser los que sirven, ¿no? Es decir, no que quieran subir, sino que quieran bajar, ¿no? Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, ¿no? A Jacobo y Juan, que le habían hecho esa petición, y a todo el resto que se había enfadado con Jacobo y Juan por hacer esa petición, ¿no? Jesús les está diciendo, mira, lo que yo espero de mis discípulos es que quieran voluntariamente ocupar la posición del siervo, la posición del que está más abajo, ¿no? Y ahora Jesús va a poner otra comparación. Primero, la comparación que ha puesto es la del mundo. Les ha dicho, fijaos cómo se hace en el mundo. Pues así no va a ser en mi reino. Y ahora pone otra comparación, que es la comparación correcta para nosotros. Es el modelo que nosotros como discípulos tenemos. Siempre que tengamos que compararnos con alguien para ver cómo tenemos que ser con nosotros, de qué manera proceder nosotros, siempre tenemos que mirar a la misma persona, ¿no? ¿Con quién ahora qué comparación hace Jesús? Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él mismo. Ajá. Jesús utilizaba esta expresión para referirse a sí mismo, ¿no? Que es la misma que usa en el versículo 33, cuando habla de sus sufrimientos, ¿no? De lo que le iba a pasar. Entonces ahora Jesús, que ya les ha mostrado cómo se hace en el mundo, y dice, así no va a ser, ¿no? Ahora les habla de sí mismo, ¿no? Fijaos qué lección tan importante para nosotros, como discípulos de Jesús. Nuestro modelo es Él, ¿no? ¿Cómo espera Dios que vivamos aquí, en la tierra? Pues para saberlo tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que acudir a las palabras de Jesús y ver cómo vivía Él, ¿no? Y qué es lo que Él decía. Porque Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Y ahora Jesús se presenta hacia sus discípulos y les dice, yo os estoy pidiendo esto, os estoy enseñando que yo espero de mis discípulos que ocupen la posición del que está más abajo para servir al resto, y ahora les dice, porque así es como yo lo hago, ¿no? Yo no vine para ser servido, sino para servir. Fijaos en ese contraste, ser servido y servir. Es lo contrario, ¿no? Ser servido es lo que se valen de otros para, aprovecharse, lo que hacen la mayoría de los políticos hoy en día. Utilizar su posición para servirse de la gente, del dinero de los impuestos, de las leyes que ellos mismos sacan para su propio beneficio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Jesús está diciendo que Él no vino de esa manera, a pesar de que Jesús sí que tenía el derecho de vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque Él era el Mesías. Él era el Rey de Reyes. Él era la representación máxima y total de Dios en la tierra. O sea, Jesús podría haber venido de esa manera. Podría haber venido desde el principio naciendo en un palacio, hacerse el rey del mundo entero
y coger a todos como sus siervos, esclavos, para hacer lo que él quisiera, ¿no? Pero él vino para ocupar la posición más baja de todas, ¿no? Entonces se pone como ejemplo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Ahora, sus discípulos que están escuchando esto, ellos llevan ya 3 años con Jesús, ¿no? ¿Y qué le han visto a Jesús hacer? Precisamente lo que Jesús está diciendo. Día tras día sirviendo a otros, ¿no? Sanando a los enfermos, dando de comer a los hambrientos, ayudando a los necesitados, enseñando, ¿no? Junto con sus discípulos, mostrándoles, enseñándoles, sirviéndoles, ¿no? Entonces ellos tienen todos estos 3 años en los que han visto a Jesús dedicarse a servir, ¿no? Y Jesús les está diciendo: yo vine para servir, ¿y para qué más? Y para dar la vida, ¿no? Para servir y para dar la vida. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, allí hay un texto muy bueno para memorizar, en versículos 5 al 11, nos dice de Jesús esto, nos dice: Jesús, siendo Dios, se hizo un hombre, bajó, ¿no? Dejando su gloria arriba, dejando su gloria como Dios, bajó para hacerse un hombre. Y siendo un hombre, vivió como un siervo, bajó más todavía. Y siendo un hombre siervo, bajó más todavía para dar la vida. Y dar la vida de la forma más baja de todas, en la cruz, ¿no? Ahora, también nos habla del después. Dice: por lo tanto, Dios, el Padre, lo levantó hasta lo sumo, es decir, hasta lo más alto, y le ha dado la máxima autoridad, ¿no? Que es la que Jesús tiene ahora. Jesús, tras su resurrección, volvió a subir a lo más alto y fue glorificado como el Señor de todo lo creado, ¿no? Y un día volverá para reinar, ¿no? Estamos esperando su regreso. Pero Jesús, fijaos cómo vino, para ocupar la posición más baja de todas. De la misma manera, Jesús pide exactamente lo mismo para todos sus discípulos: que estemos dispuestos a ocupar la posición más baja donde estemos, en casa, en la ONG, en la iglesia, en el trabajo, en el vecindario, en la sociedad, donde sea, que ocupemos la posición del siervo, no del que manda para servirnos de otros, sino la posición del siervo, que nos dediquemos a servir e incluso a dar la vida por otros, por el bien de otros, por la salvación de otros. Si lo hacemos, un día también, como Jesús ha prometido, Él nos glorificará con Él. Él nos resucitará como Él resucitó, ¿no? Y Él gobernará juntamente con nosotros. Eso lo promete Cristo, lo promete la Biblia, ¿no? Pero esa es la actitud que Él espera de nosotros, ¿no? Que ocupemos la posición del siervo. Ahora, terminamos con esto. Cuando hablamos de liderar en el reino de Dios, cuando hablamos de dirigir, porque en la iglesia, en el reino de Dios, también hay personas que tienen que dirigir, ¿no? Que Dios les da esa función. Tú vas a dirigir, ¿no? Tú vas a pastorear, por ejemplo, en la iglesia, o vas a encargarte de esto, de este ministerio, ¿no? Entonces hacen falta personas que dirijan, que lideren, ¿no? ¿De qué manera, teniendo esto en cuenta, creéis que Dios espera que esas personas dirijan? ¿De qué forma? ¿De una forma dictatorial, autoritaria, de dedicarse a dar órdenes y todos los demás que obedezcan, y también pues utilizar esa posición para su propio beneficio y su interés personal, y si puede sacar dinero y hacerse rico mucho mejor? ¿Creéis que esa es
¿Es la forma en la que Dios espera que se lidere y se dirija en su reino? No. No, un rotundo no. Incluso si lo va a poner en esa posición, es porque ha visto un don de servir en esa persona muy alto. Ya sería como él dice, el que quiera hacer, entonces porque va a ser muy bajo, entonces lo pondrá ahí porque ve que esa persona tiene un don de servicio muy alto y que de amada y de una fe también muy grande. Y lo pondrá allí para realizar esa función de liderazgo con la misma actitud, por medio de la actitud del siervo. Para a su vez ser ejemplo también para los demás. Claro. Pues puede ser no para ello, pero como consecuencia también eso. Exactamente. Puede ser ahí relativo, ¿no? Porque